Buenos días, hermanos. En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio de la palabra. El día de hoy nos toca hablar acerca del capítulo 24, pero sin embargo vamos a hablar, ¿no?, de una forma muy breve acerca de Joacim, porque tiene que ver mucho para poder enlazar este capítulo. ¿Quién fue Joacim? Fue un rey. Dice que en ese momento él tenía 21 años cuando empezó a reinar, pero lamentablemente hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy mencionando el reinado de Joacim? Porque van a haber puntos donde van a nombrarlo a él, ¿no? Entonces dice que subió, dice, en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y Joacim vino a ser siervo por 3 años, pero luego se volvió, ¿no?, y se rebeló contra él, o sea, contra Nabucodonosor. Entonces, dice, pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, ¿no?, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo, asimismo dice, por la sangre inocente que se derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Entonces, como vemos aquí, Joacim fue un rey que, si bien es cierto, no hizo las cosas bien y las hizo más bien mal delante de los ojos de Jehová, pero también se rebeló contra el rey de Babilonia, ¿sí? Sabemos de que el rey de Babilonia fue un hombre que tampoco no hacía las cosas bien, era un hombre que estaba apartado completamente de la voluntad de Dios. El pueblo de Babilonia está considerado como un pueblo idólatra, un pueblo en el cual se adoraban, dicen, muchos dioses, ¿no? Y dentro de todos esos dioses que ellos tenían, también tenían al Dios sin nombre, dentro de todos ellos, ¿no? Sabemos de que ese era nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Pero también estaba, dice, nombrado, ¿no? Entonces, este rey de Babilonia llamado Nabucodonosor subió, estuvo también en Jerusalén, y es ahí donde Joacim se rebeló. Fue siervo de Nabucodonosor por 3 años. Pero sucedió algo más, dice. Por tanto, no quiso perdonar los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo. No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim, es decir, él murió, ¿sí? Y en su lugar, ¿sí?, entró su hijo a gobernar. ¿Y quién fue su hijo? Fue Joaquín. El día de hoy entonces nos vamos a enfocar en el reinado de Joaquín y en todo lo que llevó, ¿sí?, al pueblo lamentablemente de Israel, y lo que tuvo que suceder por el mal proceder también. Como hemos visto, cada rey dejaba un legado, ¿sí? Y en el capítulo anterior, antes de Joacim, gobernaron, ¿no?, reinaron tanto Josías como Joacás. Y a partir de Joacim y finalmente Joaquín, hubo un mal gobierno. Lamentablemente ellos también no hicieron las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y fue en el gobierno de Joaquín que se desató algo que ya se venía profetizando, algo que ya muchos profetas lo habían dicho, ¿sí? Justamente porque Dios ya había agotado muchas cosas, les había dado muchas oportunidades al pueblo de Israel para que pudieran enmendarse, para que pudieran corregirse, pero no lo habían hecho, ¿no? Entonces, a veces cuando nosotros hablamos de un Dios de amor, pensamos de que ese Dios de amor siempre va a ser bueno, siempre va a perdonarnos todo, ¿no? Vamos a de repente caer en cosas, en pecados, no, pero Él es un Dios de amor, Él me va a perdonar también ahora. Si yo vuelvo a cometer un error, Él me va a dar una nueva oportunidad. Y sí es cierto, Él da oportunidades, Él nos perdona, pero el Dios de amor que la Biblia habla también se refiere a un Dios justo, a un Dios
¿no? Que nos da oportunidades como un padre terrenal. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, nosotros, vamos a poner, ¿no? De niños, cuando hemos estado bajo la tutela de nuestros padres, nos dan una oportunidad, una segunda oportunidad, una tercera oportunidad y posiblemente hasta una cuarta oportunidad. Pero ¿qué pasa si no corregimos como hijos nuestro camino? Nuestros padres terrenales, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que corregir, van a tener que darnos, ¿no? Alguna muestra de ese amor que ellos tienen a través de la corrección. Y es lo que nuestro Dios hizo con el pueblo de Israel, ¿no? Con este pueblo que tanto amó. Dice, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre menciona aquí la Biblia, ¿no? Que fue Nausta, ¿no? Y que lamentablemente este rey también hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó en este tiempo? Dice, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, y cuando los siervos la tenían sitiada, entonces salió Joaquín, rey de Judá, el rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y fueron, ¿no?, llevados por el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y es ahí donde fueron, ¿sí?, insertados ¿a dónde? Y fueron cautivos a Babilonia. Todo Israel fue llevado, lamentablemente cautivos, ¿no? Es decir, ya no tenían esa libertad. ¿Por qué? Porque ellos habían escogido seguir lo malo en todo tiempo. Pero acá habla, dice, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová, todos los tesoros de la casa real, y rompió, dice, en pedazos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho, y se llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a los príncipes, ¿no? Al rey, a todo el pueblo, a los artesanos, a los herreros, a todos, pero excepto, dice, a los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, a sus mujeres, ¿no? Y a todos los oficiales, a todos los hombres de guerra, que fueron un promedio, dice, de 7,000, ¿no? Entonces se los llevó el rey de Babilonia, ¿no? Y dice que puso por rey en lugar de Joaquín a Matías, su tío, y le cambió el nombre por Sedequías. Ahora, ¿cómo fue el gobierno de Sedequías? Lamentablemente, pues fue también un gobierno malo, un gobierno que se continuó haciendo las cosas mal, que también dice no fue agradable ante los ojos de Jehová, ¿no? Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Y es ahí donde viene la caída de Jerusalén. Es más, se les dio una nueva oportunidad a pesar, ¿sí?, de que el rey de Babilonia, ¿sí?, los había cogido y se los había llevado, pero puso a un rey más. Pero sin embargo, el pueblo de Israel, además de todo ello, no reaccionó. Y ahí vino la caída. Yo creo que Dios, en su misericordia, más adelante vamos a estudiarlo dentro de los otros capítulos, va a mostrar algo y va a permitir muchas cosas, va a permitir de que el pueblo de Israel entre a un cautiverio para poder enseñar, ¿no?, de que tienen que seguir y tienen que volver nuevamente a sus raíces. Lamentablemente es un tiempo, hermanos, donde la iglesia del Señor hemos entrado a un tiempo donde las cosas buenas dentro de la iglesia, ¿no?, se ven como malas, y las cosas malas como buenas. Hemos entrado a un tiempo donde tenemos que saber discernir, tenemos que aferrarnos a poder conservar nuestra santidad, a buscar del Señor, porque muchas cosas se están dando en este tiempo, en estos últimos tiempos, ¿no? Entonces,
¿qué es lo que vamos a elegir? ¿El cautiverio, ¿sí? O vivir bajo la libertad de Cristo? Eso no significa de que las cosas nos van a ir perfectas, pero que vamos a tener, como dice, libertad. ¿Libertad para qué? No libertinaje, sino libertad para qué? Para estar de la mano de Dios, pero hacer las cosas conforme a su voluntad. O estar en cautiverio, que lleguemos a un momento donde el Señor permita, ¿sí? Permita de que nosotros estemos sumidos de repente en el lodo, en esas cosas tan terribles, ¿no? Ahora, no es la voluntad de Dios, es porque nosotros hemos elegido tal vez ese camino, pero Dios va a permitir esa situación. ¿Para qué? Para poder volver nuevamente a nuestras raíces. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que anhelamos? Yo creo que la voluntad de Dios es de que nosotros elijamos lo mejor, pero queda en nosotros el libre albedrío para poder elegir el camino ancho o el camino angosto. Hermanos amados, en esta oportunidad hemos estudiado el capítulo 24 de Segunda de Reyes y espero de que mañana podamos continuar con el siguiente capítulo. Que Dios los bendiga.